Hola, el día de hoy hablaremos acerca de uno de los temas que más ha dado de qué hablar a lo largo de la historia de nuestro país, el porfiriato. ¿Qué es el porfiriato? El porfiriato es denominado así por un régimen que se llevó a cabo por Porfirio Díaz entre los años 1876 y 1911. Su mandato se inició a partir del triunfo militar que logró derrocar a Lerdo de Tejada. Dicho presidente había sido reelecto en distintas ocasiones debido a ciertas presiones, pero Díaz logró implementar y poner en marcha el plan de Tuxtepec y así logró derrocarlo. El porfiriato fue una etapa particularmente difícil para la vida política de México, dado que un único jefe político gobernó durante 31 años la nación. Esto incluso durante los 4 años que estuvo el general Manuel González, debido a que Porfirio Díaz era quien realmente tiraba de los hilos para gobernar la nación. Pero ¿quién era Porfirio Díaz? Porfirio Díaz había sido un destacado militar durante la Guerra de Reforma en el periodo de 1858 a 1861 y en la Segunda Intervención Francesa en México en el periodo de 1862 a 1867. En esta última recibió honores de héroe tras recuperar el dominio extranjero de Ciudad de México y Puebla. Características del porfiriato. El porfiriato fue una dictadura y como tal centralizó el poder en la figura de Porfirio Díaz. La continuidad del porfiriato se tradujo en un auge material, fruto de avances considerables en el terreno de lo económico, fruto de la apertura a la inversión extranjera y de la liquidación de los terrenos ociosos, vendidos al mejor postor, generalmente a quienes menos la necesitaban. Los cultivos, café, azúcar, algodón, aumentaron considerablemente, aunque no tanto como la actividad minera, hierro, cobre, plomo y la exportación petrolera. Al mismo tiempo, el gobierno insistió en la modernización del país, invirtiendo en obra pública y la expansión de la red ferroviaria. Durante el porfiriato en México rigió una filosofía positivista, que estimuló el estudio de la historia, en parte como un discurso que permitiera la unión nacional. Díaz y González invirtieron enormemente en la educación nacional, en términos muy modernos, laica, gratuita y obligatoria, tal y como lo establecía la Ley Reglamentaria de Educación promulgada en 1891. También se presentó la ley para crear la Universidad Nacional de México, alejándose de la influencia de la Iglesia Católica y de la Real y Pontificia Universidad de México, considerada símbolo virreinal. La literatura fue una de las artes privilegiadas durante el porfiriato. La fundación del Liceo Miguel Hidalgo fue, en ese sentido, determinante para la formación de autores jóvenes, influenciados por el romanticismo. ¿Cómo llegó Porfirio Díaz al mandato? El general Porfirio Díaz lanzó el Plan de la Noria el 1 de octubre de 1871, levantándose en armas contra el gobierno juarista, pero fracasó. El 18 de julio de 1872, víctima de una angina de pecho, falleció el licenciado Benito Juárez, figura fundamental en la historia de México. A su muerte, el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia por ministerio de ley. Su gobierno transcurrió sin mayores incidentes hasta que pretendió reelegirse. El plan de Tuxtepec fue lanzado el 1 de enero de 1876. Porfirio Díaz planteaba el propósito de evitar la reelección de Lerdo de Tejada. El 20 de mayo de 1876, en Icamole, tropas leales infligieron una terrible derrota a los sublevados comandados por el general Porfirio Díaz, quien se vio obligado a retirarse al sur de la República. A pesar de su derrota en Icamole, el general Porfirio Díaz continuó combatiendo a los lerdistas. El 16 de noviembre de 1876 se produjo la batalla de Tecoac, enfrentándose Díaz con el general Ignacio Alatorre. Durante el reñido combate, ambos bandos estuvieron cerca de la victoria, pero la oportuna llegada de refuerzos porfiristas al mando del general Manuel González provocó la derrota de Alatorre. Derrotadas en Tecoac sus mejores tropas, Sebastián Lerdo de Tejada no tuvo más remedio que renunciar a la presidencia, la cual fue asumida el 28 de noviembre de 1876 por el general Porfirio Díaz, quien había entrado triunfante a la capital el 21 del mismo mes. Aspectos socioeconómicos del porfiriato. Sociedad. Durante el porfiriato las diferencias sociales se extremaron en lo económico y cultural, mientras que las clases altas tuvieron un auge económico y cultural, llegando a vivir en condiciones iguales a las que poseían las sociedades europeas.
Debido a un afrancesamiento de la población mexicana, la clase media se dedicaba a labores tales como el comercio, algunas industrias y artesanías, así como trabajaba en distintos niveles de empleos públicos, accediendo a la educación, lo que le permitió un modo de vida mejor que el de la clase baja. La clase baja era la mayoría de la población y se componía principalmente de obreros y campesinos, quienes vivían al margen de los progresos técnicos y sociales que se daban en la época, al grado de que la clase baja era prácticamente iletrada y vivía con una economía de subsistencia y estaba mal alimentada. Las duras jornadas labriejas apenas aportaban alimentos básicos y suficientes, como maíz, chile, jitomate, calabaza y frijol, que eran la base alimentaria de la mayoría de la población. Aunado a la buena administración de las finanzas, encabezada por el ministro porfirista José Ibis Limantur Marquet, quien logró, entre otras cosas, reducir las deudas externas e internas al mínimo y mantener al peso mexicano con un valor superior al del dólar estadounidense. Economía. Al ser pacificado el país y cesar los combates en distintos sectores del territorio nacional, comenzaron a tener auge varios ramos económicos, tales como la industria minera, el comercio, la ganadería, la producción artesanal, la pesca y sobre todo la producción agrícola enfocada en ciertos productos como el azúcar, el café, el hule y otros productos que se destinaban a la exportación de materias primas. Ante esta oposición, Madero lanzó el 5 de octubre el Plan de San Luis, que rechazó completamente la reelección y mandó a derrocar al dictador. Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en momentos históricos a realizar grandes sacrificios. Expresa así el primer párrafo del Plan de San Luis. En este manifiesto eran denunciados los abusos del régimen porfirista y la restitución a los campesinos de los terrenos que les habían sido arrebatados arbitrariamente, entre otros compromisos. El pueblo mexicano, al llamado de Madero, plasmado en el Plan de San Luis, se lanzó a la lucha el 20 de noviembre de 1910. Las fuerzas revolucionarias fueron compuestas por campesinos que reclamaban su propiedad a las tierras, por obreros que reclamaban justicia social y por la clase media que reclamaba la libertad política. Y así, el 21 de mayo de 1911, tras la toma de Ciudad Juárez y tras la firma de los tratados que llevan este mismo nombre, se da oficialmente consumado la dictadura de Díaz. Y para despedirnos te dejamos la siguiente pregunta. ¿Fue Díaz el único dictador que ha tenido la República Mexicana? Te la llevas a casa. Gracias.